Gracias, señor presidente. La postura de nuestro grupo con respecto a la proposición de ley que nos trae Izquierda Unida, creo que después del último debate en el que volvimos a traer, tantas veces ha venido a esta Asamblea, quedó clara cuál era la posición de nuestro grupo con respecto a este asunto. Vaya por delante que, como dijo en su día también la presidenta de la comunidad entonces, doña Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid, a todos aquellos que quieran y a todas aquellas asociaciones que pretendan descubrir dónde están sus familiares asesinados durante o después de la Guerra Civil y necesiten la ayuda de la comunidad, siempre la tendrán. Y todos aquellos que se arbitre alguna fórmula mediante la cual se pueda descubrir que los bebés robados puedan obtener su verdadera identidad, no hay ningún problema por parte de la Comunidad de Madrid, ni lo había cuando presidía doña Esperanza Aguirre, ni lo hay hoy cuando preside don Ignacio González. No es eso lo que se trata en esta proposición de ley. Hay una divergencia absoluta entre lo que piensa el Grupo Popular y lo que dice o lo que nos pretende convencer el Grupo de Izquierda Unida. Entiendo perfectamente lo que ha sido la intervención de don Luis de Velasco. En algunas de las cosas puedo estar de acuerdo. Nuestra posición, sin embargo, difiere a la hora de votar porque creemos que simplemente los ejemplos que ha puesto doña Amparo Valcárcel destacan algo que siempre se olvida cuando se trata este tema. En Madrid es sencillo hablar de la memoria histórica y diferenciar e intentar recomponer cuál era la situación sin pensar en lo que se pactó en la transición. Pero en los pueblos de 5.000 y 10.000 habitantes, cuando se saca este tema, se resucitan heridas y se rompe la convivencia de una manera que quien no vive en esos pueblos no conoce, pero que sucede. Y, por otra parte, la intervención del ponente de Izquierda Unida, bueno, pues en la línea de lo que es la tradición comunista, que no hay que ser muy avieso para decir y recordar lo que significa. Es decir, me ha dicho lo que tengo que decir en esta intervención y me ha prohibido una serie de cosas. Por supuesto, señor Valiente, nunca voy a hacer caso de lo que diga usted, porque es una de las razones por las que no nos gustan ni los centros de memoria histórica, donde, por supuesto, ustedes pretenden dar una versión única, exclusiva y excluyente de lo que fue la República, la Guerra Civil y el franquismo, y, como ha dicho muy bien el señor de Velasco, hay otras visiones y, sobre todo, cuando se olvidan muchos datos, como es el caso de su intervención, donde se olvidan muchísimos datos que creo que hay que recordar a la hora de sacar la memoria histórica, pues nosotros no podemos estar de acuerdo con ello. Y sí, yo voy a sacar la transición, porque en la transición sobre esto se decidió. Y sobre esto se decidió, y usted me recuerda que en aquel momento había mucha gente y ya había pasado todo. Miren, no había pasado todo. El dirigente entonces del Partido Comunista era don Santiago Carrillo, que había tenido un especial protagonismo en Madrid al principio de la Guerra Civil. Y yo estoy de acuerdo en la posición que adoptó él y lo que dijo, y no se trajo fuera de contexto, como dice usted. El señor Carrillo, en ese sentido, tuvo unas intervenciones importantes y, desde luego, no creo que, si luego cambió de opinión, desde luego, con la opinión con la que yo estaba de acuerdo es con la que expresó y el comportamiento que tuvo en la transición. Desde luego, no con el que tuvo en la República y no con el que parece ser que tuvo al final de sus días, en las que revisó su propia opinión sobre este asunto. Izquierda Unida nos presenta el texto que trasluce el relato oficial que este partido quiere imponernos a todos los ciudadanos sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Un nuevo intento de politizar la historia, un nuevo intento de traer al debate político pasados episodios de dolor y división entre españoles, un nuevo ejemplo de irresponsabilidad política. En esta propuesta, sus señorías aluden constantemente a que los madrileños deben conocer la verdad sobre lo que pasó en la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura. Pues bien, permítanme que les recuerde algunas cosas. Es cierto que a muchos republicanos les inspiró la buena fe y la voluntad de reforma. La República tuvo logros: el esfuerzo educativo, la reforma agraria, el divorcio, la creación de la Inspección de Trabajo por el entonces ministro de Trabajo, el que yo llamo el primer largo caballero,
de la primera parte de la República. Siempre he reconocido y destacado méritos que tuvo esta República. Pero no es solo esos méritos los que hay que recordar y los que nos trajeron la tragedia. Es cierto que en la Segunda República, que incomprensiblemente tienen idealizada, no fue una democracia exactamente como lo que hoy entendemos por democracia. Fue un régimen inestable, se fue radicalizando y terminó en el enfrentamiento civil. En ese régimen supuestamente idílico se produjo un golpe de Estado cada vez que hubo un cambio de gobierno. Señoría, es cierto, fue un golpe de Estado el del 17 de julio del 36, no el 18. Fue un golpe de Estado también el del 34. Un régimen de convivencia, de derechos y libertades protegidos no tiene nada que ver con una república dominada por una inseguridad y por la violencia política. Por no hablar de la Ley de Defensa de la República de 1931, sustituida en el 33 por la Ley de Orden Público. Estas dos leyes, de contenido y finalidad muy similares, dejaron en suspenso las garantías constitucionales durante todo el periodo que duró la República, desde octubre del 31 hasta julio del 36. ¿Les parece recomendable un régimen que hizo de la excepción de la suspensión de derechos y libertades la norma general? A mí, sinceramente, no. Seamos honestos. Durante la Guerra Civil, los dos bandos enfrentados no defendían la democracia que defendemos los grupos políticos que estamos hoy aquí. Eso es parte de la épica que se ha querido construir para contar una historia de buenos y malos, una visión completamente maniquea con interés de parte. Miguel de Unamuno, espectador de los primeros meses de la guerra en su agonía salmantina, destituido como rector de la universidad primero por el gobierno republicano y después por el gobierno de los sublevados, se dio cuenta de que cada bando luchaba por su respectivo proyecto totalitario, por su, como él decía, régimen de total servilismo. Palabras desesperadas ante la violencia de una guerra civil, incivil, que desgarró España. La realidad, esa que quieren que se conozca, es que el Frente Popular, en ese momento, con una influencia comunista más que notable, defendía la revolución a la manera soviética. Y desde luego que hay que condenar el golpe de Estado de julio del 36, entre otras cosas porque precipitó una revolución muy sangrienta. El Frente Popular convirtió la Revolución Rusa en el paradigma político a imitar. Y aquí, en Madrid, tuvimos en la Puerta de Alcalá durante muchos meses colgado el retrato de Stalin por los comunistas, que dice el señor Valiente que son totalmente y siempre han sido demócratas. Hombre, si tienen como referencia y lo cuelgan en la Puerta de Alcalá al señor Stalin, permítame que dude de esas credenciales democráticas. ¿Es Stalin el referente de los demócratas? Yo creo que no. ¿Es Lenin el teórico de la democracia? Yo creo que tampoco. Junto a Lenin estaban Molotov y Voroshilov, ya hice referencia en anteriores intervenciones que representaban. La guerra civil e incivil fue una auténtica tragedia como todas lo son. Como decía Ramón J. Sender, toda guerra civil está irremisiblemente perdida. Toda guerra civil está irremisiblemente perdida por todos. Es una catástrofe, es el fracaso de un proyecto de convivencia y es la génesis de un dolor infinito. Creo que debemos ser muy cuidadosos con este asunto, porque aunque la sociedad española es madura y responsable, no debemos reabrir heridas y revolver en el dolor del pasado. Traer a un debate la guerra civil no sirve nunca para nada bueno, y lamentemos que Izquierda Unida lo haga una y otra vez. Señorías, la Segunda República se pueden sacar muchas lecciones, sobre todo acerca de lo que no debemos hacer. Una primera lección de responsabilidad es precisamente no enfrentar innecesariamente, que es lo que parecen algunos empeñados a hacer. Esa lección de evitar la confrontación, de que es mejor destacar lo que nos une frente a lo que nos divide, fue reconocida hasta por Indalecio Prieto, ministro socialista de la República, que muchos años después de la guerra afirmaba: ¿acaso en España no hemos confrontado con serenidad las respectivas ideologías para descubrir las coincidencias, que quizá fuesen fundamentales, y medir las divergencias, probablemente secundarias? Como también otro gran filósofo español, Ortega y Gasset, desde luego recordaba los desmanes del comienzo de la República con el célebre «no es esto, no es esto». Esa lección de no enfrentar nos da
nos la dan aquellos que formaron parte de la Tercera España, hombres y mujeres moderados a los que reivindico y que por encima de las facciones y radicalismos lamentaron hondamente el enfrentamiento civil y llamaron a la cordura. Esa es la España que tenemos que reivindicar, la España de la moderación y de la sensatez, la España que triunfó en la transición, que fue el revés y el mejor revés de aquello que quiso ser la República y no supo serlo. En esa España que representa la transición, un periodo que fundó una democracia de verdad, la auténtica memoria democrática de España y de Madrid está en la transición y en estos casi 40 años de régimen constitucional. Ahí está, señorías, y por eso nuestro grupo reivindica ese momento histórico de la vida de nuestro país. La transición representa el logro colectivo de la nación, porque se hizo para enterrar el pasado de enfrentamientos que tanto dolor habían causado, para cerrar heridas y para ser generosos unos con otros. Representa la voluntad de construir y no de destruir, y de construir entre todos y para todos, no como hasta entonces se había hecho. Hace pocas semanas murió Adolfo Suárez, primer presidente democrático. Este debate constituye una gran oportunidad para reivindicar su legado, un legado de entendimiento, de diálogo y de voluntad de consensos básicos, un legado en el que todos podemos y debemos reconocernos. 4 palabras sobre la piedra abulense que cubre su eterno descanso resumen el espíritu de este gran español, de este gran patriota, de este gran estadista y de su obra. La concordia fue posible. Quedémonos con eso. Fijémonos en eso, señorías. Los partidos que se sitúan más a la izquierda llevan unos años, quizá la última década, queriendo dilapidar este legado con un discurso deslegitimador. Curiosamente, a ustedes y a sus portavoces mediáticos no les gusta la transición, ni el régimen resultante por el que estamos aquí esta tarde debatiendo pacíficamente, y prefieren un régimen nada ejemplar, casi o sin casi, de excepción, que terminó como terminó. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluso los que le votan a ustedes, no les cree, porque saben el valor que tiene lo que tenemos, porque saben el trabajo que costó y saben que representa el mejor proyecto de convivencia que nos hemos dado los españoles en la historia moderna. Así lo demostraron con ocasión del fallecimiento del presidente Suárez a todo lo largo y ancho de España. Pero vayamos al texto. El texto, redactado con poca pericia, repite continuamente el derecho de la sociedad o la ciudadanía a saber la verdad. Permítanme recordarles que los titulares de derechos son los individuos, no los entes indefinidos. Les encantan los nombres colectivos a sus señorías, quizá porque se olvidan de las personas, o quizá porque esas colectividades son la muleta que les permite pisotear de vez en cuando algún derecho ciudadano. En todo caso, no hay derechos colectivos, sino individuales. En segundo lugar, me he referido ya a algunas de las realidades de ese periodo, que curiosamente no se amoldan a su relato oficial de aquella Arcadia republicana que no fue como tuvo que ser. Y lo intentó, pero no lo fue. La verdad de lo que ocurrió en Madrid durante la guerra les saca a sus señorías, los comunistas, que no quiere que se recuerde que fueron comunistas y que en el año 56, aunque pedían la reconciliación, seguían siendo comunistas y defendiendo la dictadura del proletariado, creo que algo incompatible con ser demócratas, no, ni Franco tampoco, por supuesto. A sus señorías representan una ideología fracasada. Ha fracasado a todo lo largo y ancho del mundo. Y hoy traen aquí pequeños detalles o grandes situaciones para disimular el que no pueden ofrecer nada de presente y de futuro. No voy a incidir aquí en más ejemplos sobre la República y sobre las cosas malas que se hicieron en todos los lados, en todos, no solo en uno, en la guerra civil. Los hay innumerables y los conozco, pero esto no creo que aporte nada al debate político responsable. Saber lo que ocurrió en el pasado es tarea de la investigación histórica. No nos corresponde a nosotros dictar las verdades oficiales porque eso no es propio de democracias liberales, sino de regímenes indeseables. Ustedes cuentan la historia como les conviene. La verdad no les interesa porque no se amolda Señorías, a sus... por favor. Así me da tiempo. Señorías. La verdad no les interesa porque no se amolda a sus planteamientos políticos partidistas.
Lo que pretenden es imponer un relato a medida, interesado, que responda bien a su interés egoísta. Le dan la vuelta al estereotipo franquista y los malos de antaño se convierten en los buenos de hogaño. Es decir, un relato igual de manipulado, simplista o simplificador que el que se impuso durante 40 años. Con este proyecto de ley quieren formalizar en el ordenamiento jurídico y en el sistema educativo madrileño una lectura oficial y a medida sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil y sobre el franquismo. Adoctrinamiento a profesores y alumnos por obligación legal. ¿Se trata de una nueva formación del espíritu nacional? Voy terminando, señor presidente. O mejor, ¿será una nueva formación del espíritu revolucionario, por supuesto obligatorio? Traen aquí un conflicto que terminó hace 75 años, del que los ciudadanos, que son mucho más responsables que ustedes, no están preocupados, porque les interesa es el futuro, la convivencia cívica y que se atiendan los problemas de su día a día. Recurren a este asunto continuamente porque no tienen propuestas para el presente ni para el futuro. Ni la historia reinventada conseguirá disimular sus dislates presentes y pasados. Por todo lo dicho, no podemos apoyar la proposición completamente sesgada que va contra la concordia y que consideramos un inmenso error. Y no dejaré, hoy se cumplen, no hoy, pero este año se cumplen 100 años de un gran pensador español, que fue secretario de Julián Besteiro, don Julián Marías. Tiene una definición que para mí siempre ha sido emblemática en lo que fue el resultado de la desgraciada Guerra Civil. Fue la victoria de los injustamente vencedores sobre los justamente vencidos, porque los dos cometieron errores gravísimos que nos perdonamos en la transición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Soler Espiauba. Concluido el debate, se llama a votación.